Hola a todos, vamos a empezar con la clase de repaso del módulo 8, que era, bueno, más que nada todas las patologías. Hoy vamos a ver lo más importante de cada una, después ustedes se van o bien a las clases que yo les fui dando, que están más extendidas el tema, o se van al libro, al módulo, o si caso ideal sería que hagan las dos cosas, pero bueno, porque hay cosas que yo les explico que en el libro no está. Bien, el primer tema que vimos, si se acuerdan, era la diabetes, que es una enfermedad crónica, más que nada saber lo que es, que se debe a una deficiencia de insulina, saber lo que es la insulina. La insulina, si se acuerdan, era la hormona que secretaba el páncreas a través de las células beta, y lo que hacía en sí la insulina era permitir que la glucosa que está en sangre pueda entrar a las células, porque las células utilizan la glucosa como fuente de energía. Entonces, la insulina hace ese trabajo de permitir que la célula ingrese la glucosa. Por lo tanto, si no tenemos insulina por diferentes motivos, que pueda ser resistencia, bueno, lo vamos a ver más adelante, hay glucosa en sangre, entonces se detecta hiperglucemia, que es la característica de la diabetes. Ahora sí puedo pasar más abajo. Bueno, eso más que nada, lo más importante es eso, que se vea una deficiencia de insulina. ¿Y qué hace la insulina? Saber cuál es el mecanismo. Bien, teníamos dos tipos de diabetes, si se acuerdan, tipo 1 y tipo 2. Lo más importante es saber que, por ejemplo, en la de tipo 1, que es más grave o menos común que la de tipo 2, es insulina dependiente, o sea que el paciente se tiene que inyectar insulina sí o sí. Va a haber hiperglucemia, que es lo que les decía, glucosa en sangre en alta concentración. El origen de esta diabetes puede ser o autoinmune, ¿sí? Que puede ser porque el organismo tiene anticuerpos contra las células beta del páncreas, que son las que secretan insulina. Entonces, al tener anticuerpos contra esas células no secreta insulina, y entonces aparece la glucosa en sangre. Generalmente una característica aparece en la infancia. Es más raro encontrar a una persona adulta se le detecte diabetes de tipo 1 en adultos ya, pero bueno, puede pasar, es menos común, puede pasar. De tipo 2 sí ya es más común en adultos, y es la más común también de las diabetes, que también está asociada a la obesidad. Esta se trata con fármacos. Puede haber algunos tipos de algunos tipos de diabetes de tipo 2 que se traten con insulina, pero es menos frecuente. Lo más común es con hipoglucemiantes, que me bajen la glucosa en sangre. Y esta se debe más que nada, no es autoinmune como la otra, se debe a una resistencia que hay a la insulina por parte de los receptores del organismo. Más que nada, saber eso, cuál es autoinmune, cuál se trata con insulina, cuál se trata con hipoglucemiantes, cuál es autoinmune, cuál es más frecuente, ¿sí? Saber distinguir esas dos cosas, lo más importante. El diagnóstico de la diabetes va a ser detectar la hiperglucemia en ayunas. ¿Por qué digo en ayunas? Porque está mal hacer un análisis de glucemia luego de haber comido, ¿sí? Porque puedo yo tener glucosa por lo que comí, y entonces no sería objetivo el análisis. Entonces se hace en ayunas, después de que la persona durmió una determinada cantidad de horas, que no ingirió nada. Ahí se hace la detección de glucosa en sangre. Si hay hiperglucemia en ayunas, entonces sí se puede hablar de diabetes, si no, no. Tratamiento, lo que les decía, insulina para las de tipo 1, que se va a administrar por vía parenteral solamente, porque la insulina no se puede administrar por vía oral porque es degradada en el tracto gastrointestinal, entonces no se puede, no viene además en forma farmacéutica de vía oral, no hay. Hipoglucemiantes, que son los fármacos que sí que se dan por vía oral para la diabetes de tipo 2. ¿Qué van a hacer? Van a o bien estimular, los más importantes, o estimulan la liberación de insulina, o disminuyen la resistencia a la insulina. Hay gente que libera insulina con normalidad, pero tiene resistencia por parte de los receptores, entonces la insulina queda dando vueltas en el organismo, no se puede unir al receptor y hacer ese trabajo. Entonces, depende qué caso sea, va a ser
la insulina, el fármaco que le voy a dar. ¿Sí? Si tiene resistencia, le voy a dar uno que disminuya la resistencia. Que en general la diabetes de tipo 2, la más común es gente que tenga resistencia a la insulina, que la libera bien el páncreas, pero después los receptores no se pueden unir. Bien. Insulinas, bueno, tenemos de distintos tipos. Tenemos de distintos tipos. Tenemos de acción corta, intermedia, lenta, recombinante, porque se usaba la de bovino, y la de cerdo porque es muy parecida a la humana, entonces se recombinaba. Bueno, lo más importante no es saberse los nombres de cada una, sino saber que la insulina sí o sí la voy a dar por vía parenteral. ¿Por qué? Si les preguntan, porque oral se degrada en el tracto gastrointestinal, no se puede, no hay. Reacciones adversas que puedo haber, hipoglucemia, porque si me paso de insulina, va a pasar lo contrario. Si yo en la diabetes tengo hiperglucemia porque tengo mucha glucosa en sangre y me paso de insulina, le administré de más o la persona se administró de más, puedo tener como reacción adversa hipoglucemia, o sea, baja glucosa en sangre. Reacciones alérgicas a la insulina, poco puede pasar, pero no es lo más común. Y formas farmacéuticas, lo que les decía, son todas por vía parenteral. Jeringas, los bolígrafos con aguja monouso, o sea, se inyectan una vez con el bolígrafo, descartan la aguja, porque ya estas agujas vienen con la dosis que se tiene que aplicar el paciente, por eso son monouso y se descartan. Y es lo más cómodo y lo que más se usa el bolígrafo.